Identificación de valores, que fue muy interesante y que os resumo en un minuto porque casi ninguna estuvisteis y a lo mejor os puede servir como punto de partida. Lo que hicimos fue seleccionar 5 proyectos, unos 5 proyectos que nos gusten, que nos inspiren, que admiremos de alguna manera y escribirnos qué 3 cualidades nos gustan de esos proyectos. ¿Qué 3 valores o cualidades admiramos de esos proyectos? ¿No? Y ver cuáles de esas cualidades o cuáles de esos valores se van repitiendo más. Así, para las que estéis un poco perdidas en qué es esto de los valores de la marca, cómo los defino, cómo empiezo a trabajarlos, creo que os puede ayudar a situaros un poco, ¿vale? Para las que no estuvisteis. Y bueno, y si por supuesto alguna tiene dudas de, oye, pues esto yo no sé muy bien, este valor es un valor que me gusta, pero no sé muy bien cómo reflejarlo, pues lo iremos hablando a lo largo de la sesión, ¿vale? Me podéis interrumpir siempre que queráis, de hecho lo agradezco, y aquí estamos para aprender las unas de las otras, entonces cualquier intervención es bienvenida. Bueno, cuando hablamos de relato y de esto de palabra, de storytelling, que a lo mejor habéis escuchado, si habéis estado un poco brujuleando para hacer la comunicación de vuestra marca, disculpadme un segundito que me tengo que colocar bien la pantalla, que no la veo, que no os veo bien y se me hace muy raro hablar a la nada. A ver, ya está. Ahí. Vale. Eso es lo que os decía, ¿no? Aquí es súper importante que sepamos qué es la marca, qué vamos a hacer con nuestra marca, qué supone tener una marca para nuestro proyecto y cómo le vamos dando vida a esa marca para que transmita, ¿no? Para al final llegar a conectar con las personas bueno, y en definitiva hacer que funcione y que sea un proyecto que perdure en el tiempo, ¿no? Aquí estamos para ayudar a que vuestros proyectos tomen forma y perduren en el tiempo. Y para eso es fundamental tener una estrategia de comunicación, ¿no? No vamos a ver todo lo que compone una estrategia de comunicación porque no nos daría tiempo, pero sí que vamos a ver lo fundamental que es esa parte de definir qué es mi marca, cómo habla mi marca, cómo se ve mi marca y cómo comunicamos a través de ella, ¿no? Porque no es lo mismo la comunicación que hacemos nosotras de persona a persona a cómo comunicamos luego desde una marca. Hay muchas marcas, y seguro que se os ocurren ejemplos, de proyectos en los que, pues a lo mejor de alguna amiga o algo, ¿no? Y la marca habla de una manera que pues a ti te recuerda mucho a una amiga, a tu amiga, ¿no? Y dices, vale, es que comparte los valores, pero hay otros proyectos en los que tomamos diferentes tonos pues por diferentes motivos, ¿no? Hay a lo mejor algunos sectores que son un poco más técnicos y entonces tienes que adoptar un lenguaje un poquito más técnico y no se identifica tanto con lo que es tu lenguaje personal. O a lo mejor hay otros sectores que por lo que sea, pues por ejemplo que son más artísticos, pues tienes que hablar de una determinada manera, entonces a lo mejor la marca no se identifica tanto con la persona que hay detrás, ¿no? Pero normalmente en nuestros proyectos de emprendimiento, bueno, que al empezar son pequeñitos, ¿no? Es común que compartamos valores y formas de comunicación entre las que lo ponemos en marcha y las marcas. ¿Qué es esto de la marca? Bueno, pues es una de las variables más importantes que tenemos a la hora de definir en nuestro proyecto y no ha dejado de adquirir importancia. No es casualidad que ahora, bueno, y seguro que muchas conocéis, grandes marcas que también hacen un poco como de activismo,
de posicionamiento y tal, ¿no? O sea, al final las marcas no es solo el rubro bajo el que tú vendes tus productos o tus servicios, ¿no? Sino que es una forma de expresarte e incluso de intentar pues, cambiar cosas del sistema que no te gusten, ¿no? Seguro que también tenéis en mente alguna marca bueno, que hace activismo y tal y que intenta de alguna manera provocar cambios en la sociedad, ¿no? Pues las marcas no pensemos simplemente en un logo, sino que es mucho más que eso, ¿no? Es una identidad que nos permite pues, mover conciencias y provocar cambios dentro de las personas que lo reciben, ¿no? Que la marca es algo que se compone de una identidad visual y también bueno, de un relato y de una imagen corporativa. Luego vamos a ver los diferentes elementos. Pero bueno, a la hora de pensar en nuestra marca tenemos que tener en cuenta todo lo que bueno, vimos el otro día, que sé que muchas no estabais, así que recuerdo un poquito. Es fundamental que pensemos en, aparte de los valores que comentaba hace un minuto, en qué propósito tiene el proyecto, cuál es la misión, cuál es la visión y cómo vamos a comentar qué es el objetivo principal de la marca. Que creo que hay un micro que está abierto. Vale. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto para crear nuestra marca. No sé cuántas de vosotras ya tenéis la marca definida y cuántas estáis en ello, pero bueno, si alguna quiere compartir cómo está siendo su proceso de creación de marca o lo que sea, pues ahora o en cualquier momento seguro que será muy provechoso para el resto de compañeras. Yo os compartiré también cómo fue el nuestro con la marca de Ético. Mira, Paloma nos dice que está en ello, está en ese proceso de creación, pues nada, mucho ánimo, a ver si la sesión de hoy te sirve. Por ejemplo, nosotras en Ético lo tuvimos medianamente fácil porque pudimos, enseguida teníamos el nombre, había el dominio, lo tuvimos libre en cuanto se nos ocurrió el nombre y a partir de ahí como que vino todo un poco rodado, ¿no? A nivel visual y a nivel corporativo. No sé si está siendo también vuestro caso y tal, pero es uno de los primeros pasos que debemos dar, ¿no? Tener claro qué es lo que va a estar detrás de mi marca, cuáles son los cimientos y una vez tengamos claro el nombre, que es algo que es súper importante porque se va a quedar ahí, normalmente se queda bastante tiempo, pues ver de reservar el dominio para luego no tener problemas a la hora de crear una web y todo esto. Vale, decís alguna que ya la tenéis y tal, vale, pues si queréis luego comentamos, vamos comentando. Nada, vamos a ver estos puntos de bueno, la marca y luego vamos a ver historias que conectan, cómo hacer para que estas historias conecten con el que lo lee, con el que lo ve o lo recibe. Luego vamos a ver cómo comunicar a través de nuestro propósito y algunos ejemplos. La identidad de marca pues son todos los rasgos que definen la misión y los valores de una organización o negocio. Son los rasgos visibles, entonces tenemos desde el logo, la tipografía, los colores, hasta la ética y los valores que definen la marca. Tenemos que tener claro que todo comunica, o sea, todo es comunicación, desde los colores que escoja para mi perfil de Instagram hasta cómo contesto una duda en el perfil de Facebook o hasta cómo te atiendo si es que tengo un espacio físico, ¿no? Cómo es esa llegada del cliente, de la clienta, del cliente y cómo es esa experiencia, ¿no? Dentro de mi espacio físico. O sea, todo comunica y todo debe ser coherente al propósito, a los valores y a la visión de la marca. Yo diría que es el reto más difícil, el encontrar y el saber orquestar toda esa coherencia en todo lo que hago de comunicación, porque cuando lo llevas tú sola puede ser más fácil porque, bueno, pues sabes lo que quieres decir, sabes cómo quieres transmitirlo y demás. Pero si tienes, por ejemplo, alguna socia y tal, por muy coordinadas que vayáis, a veces es complicado que haya una voz única. Entonces tenéis que hacer un trabajo normalmente de, bueno, pues de homogeneizar
el tono de una y el tono de otra y encontrar ese propio tono de la marca para que siempre sea la marca la que habla y no seáis una u otra, ¿no? Esto también me viene a la cabeza algunas marcas que conozco que sé que hay detrás varias personas y yo, por ejemplo, cuando publican en Instagram sé perfectamente quién ha publicado, ¿no? Por la forma de hablar. Entonces, en este caso, les faltaría hacer esa identificación de la marca y que haya esa homogeneidad, ¿no? Porque está bien, o sea, si lo cuentas, si eres transparente, pues puedes contar, ¿no? Que hay dos personas y que la persona hable en su nombre y tal, no digo que esté mal, pero cuando quieres hacer comunicaciones de la propia marca, debería ser la propia marca con sus valores, con su propósito, con su tono, la que hablase, ¿no? Entonces siempre hay que intentar buscar esa homogeneidad dentro de todas las comunicaciones de la marca. ¿Qué me permite la identidad de marca? ¿Qué me ayuda a tener una identidad de marca? Porque cuando somos, bueno, los profesionales de la comunicación, ¿por qué somos tan pesados con esto? Ay, disculpad que me está sonando emails y pensaba que lo había cerrado. Ya está. ¿Y por qué insistimos tanto en esto de la identidad de marca? Bueno, pues porque nos mejora el reconocimiento ante el público, o sea, el objetivo es que cuando hagamos una publicación, por los colores que hemos escogido, por el tono que hemos escogido, por la tipografía, por todo lo que compone nuestra identidad visual, se me reconozca, ¿no? La marca se reconozca. Además, también podamos despertar pues esa credibilidad y confianza hacia la empresa. Diseñar una identidad de marca nos va a permitir que más personas confíen en los servicios o bienes que ofrecemos. Seguramente alguna de vosotras, porque me pasa mucho en las asesorías, esté dudando, bueno, quizás no, pero en otras asesorías hemos tenido compañeras que dudaban en si usar su marca con su propio nombre o escoger un nombre aparte. Ahí siempre está esta duda, ¿no? Entre emprendedoras, sobre todo, bueno, yo me lo he encontrado sobre todo cuando por ejemplo, ofrecéis servicios de coaching, bueno, este tipo de proyectos, ¿no? Y no hay una respuesta correcta que digas, no, sin duda vete a esto. Yo sí que os intento orientar. Bueno, no sé si a alguien le pasa si tiene esta duda, porque si alguien ha tenido esta duda, sí, ¿no? Por eso por ahí veo caras asintiendo de Laura y tal. Vale, os cuento rápidamente. Yo aquí siempre pienso una cosa, discutible, por supuesto, esto no es que sea una verdad absoluta, pero cuando, por ejemplo, ofrecemos productos físicos, pues tiene más sentido que normalmente que hagamos una marca pues, con un nombre ajeno, ¿no? Cuando ofrecemos servicios, yo suelo también diferenciar entre si ya venimos con una trayectoria profesional dentro de ese campo de conocimiento o si somos nuevas dentro de ese mundillo, ¿no? También depende un poco de cómo llevemos nosotros la exposición en los canales de comunicación. ¿Vale? Usar tu nombre propio, al final, bueno, centra todo el foco de atención de la marca en ti. Con lo cual es más difícil separar luego si, por ejemplo, pues tienes otro perfil o si, por ejemplo, luego quieres compatibilizar tu proyecto con otras cosas. Entonces, cuando pensamos en usar nuestro nombre propio o usar el nombre de una marca, debemos pensar en el tipo de marca que estamos construyendo y en el tipo de profesional que somos. O sea, si nos vamos a dedicar única y exclusivamente a ese proyecto, tenemos una trayectoria ya en ese proyecto, tenemos un renombre a lo mejor, pues por ejemplo en redes como LinkedIn, y nos dedicamos al sector servicios y a algo que realmente esté muy vinculado a cómo soy yo como persona, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaos, hago asesorías de coaching en temas de emprendimiento femenino, ¿no? Pues eso, ¿no? Apoyo a mujeres que quieren emprender y tal, tal, tal. Imaginaos que yo ya llevo 10 años, he escrito un libro sobre esto, tengo un ebook, tengo no sé cuántos perfiles, tengo seguidores y ahora lo estoy empezando a poner en marcha proyectos en los que ya pues cobro por mis asesorías y demás.
Aquí quizás tendría sentido que utilizase mi nombre, porque ya estoy utilizando esa trayectoria que tengo y ese conocimiento de marca que ya tengo, que ya he trabajado en anterior y me lo estoy trayendo a mi marca, ¿vale? Además, en ese caso, imaginaos que es que todo lo que hago tiene relación con este proyecto de coaching, ¿no? Aunque escriba el libro, me viene bien que sea yo, aunque dé una conferencia, me viene bien que sea yo y que se asocie a mi marca, ¿vale? En este caso tendría sentido. Imaginaos otro caso en el que yo estoy, tengo también algo que tiene que ver con servicios de asesoría, pero vengo del mundo empresa, no estoy muy familiarizada con verme en redes, me cuesta un poco, no estoy tan expuesta al público y además quiero compatibilizar porque soy autónoma y quiero hacer otras tareas en empresas. Aquí yo normalmente suelo, a ver, hay que mirarlo caso por caso, ¿no? Pero de manera general yo aquí suelo aconsejar irme a una marca, ¿vale? Para poder hacer ese distanciamiento entre marca y persona. Así que, bueno, estos son los casos que más me he encontrado. Si alguno se encuentra en un caso completamente diferente y lo quiere compartir, pues que nos lo diga. Pero bueno, quería compartir esta duda porque siempre sale al principio cuando hablamos de marca y por si os sirve. Vale, tengo un comentario por aquí. Creo que esta soy yo. Inma, el segundo caso, ¿no? A lo mejor el de la empresa y ahora empiezas, ¿no? Y no sabes muy bien cómo hacer. Pues ya os digo, o sea, lo que primero he dicho, no hay verdades absolutas, pero normalmente os ayuda. No es que usemos la marca para escondernos, pero sí que nos sirve un poquito de paraguas, ¿no? Para cuando no estamos todavía muy acostumbradas a poner el foco en nosotras. Esto es un proceso normal, a lo mejor lo vives ahora así y a lo mejor dentro de unos años dices, oye, pues a mí me apetece que mi marca lleve mi nombre o no, o lo que sea, ¿no? O sea, tampoco pensemos que lo que escojamos ahora en el nivel de marca, de nombre y de todo esto, ya nos lo grabamos a fuego y ya jamás, nunca de los jamases vamos a poder cambiarlo, ¿no? O sea, porque es que eso da mucho vértigo, o sea, y no tiene por qué ser así. Podemos hacer cambios en nuestra marca, podemos hacer rebranding, evidentemente cuantas menos hagamos, sobre todo si tenemos muchos seguidores, por ejemplo, de una marca, pues menos confuso va a ser, ¿no? Y más me va a ayudar a hacer esa coherencia, pero que tampoco nos dé miedo, bueno, pues hacer una evolución de nuestra marca, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba, ¿a qué nos sirve? Bueno, pues nos ayuda a que el proyecto perdure, nos ayuda a que se acuerden de nosotras, que al final es un poco lo que buscamos cuando tenemos una marca. Nos ayuda, si creamos este buen concepto de marca, bueno, pues lograremos conectar con personas, ¿no? Provocar sentimientos en quien nos lee, en quien nos oye y hacer más fácil que se vengan a nuestra marca, ¿no? Al final, en la comunicación ya no hablamos tanto de ser publicidad tipo intrusiva y me vas a comprar porque te voy a repetir, cómprame, cómprame, cómprame hasta la saciedad, ¿no? Sino que ahora lo que intentamos es hacer una comunicación desde el propósito a través de los valores y que de alguna manera la clienta potencial sienta que tiene esa cercanía con nuestra marca y eso sea lo que hace que me compre cierto producto o que me contrate un servicio, ¿no? Yo tengo en mente infinidad de marcas a las que bueno, que tengo ahí como... Porque bueno, como vivo en el mundo de la sostenibilidad, no soy una consumidora súper activa, ¿no? Sino que pienso mucho todo lo que consumo, pero sí que es verdad que tengo muchas marcas ahí y cuando tienes esa necesidad acudes a una marca que tiene los valores afines a los tuyos, ¿no? Y a mí esto, por ejemplo, pues me pasa cada vez más y yo lo noto mucho también como profesional que hay empresas, organizaciones que se acercan a nosotras porque al final comparten los valores y que algo tan básico como cómo puedes llegar a ese punto, pues tienes que empezar compartiendo tus valores, ¿no? O sea, y no digo simplemente decir, pues este es mi listado de valores. No, hay muchas maneras de compartir los valores, hay muchas maneras de transmitir lo que hay detrás de tu marca, ¿no? Que vamos a ir viendo también y vamos a ir comentando, pero no penséis solo en que compartir los valores es hacer una publicación de repente un día en Instagram y decir, pues para mi marca es importante la empatía, la transparencia y no sé qué.
se puede ir mucho más allá a través de, por ejemplo, asociaciones que haces a través de tu marca, a través de acciones que haces a través de tu marca, a través de el equipo que conformas dentro de tu proyecto, de los proveedores que eliges. O sea, si yo estoy diciendo que para mí un valor fundamental o una cualidad fundamental de mi marca es la sostenibilidad y me voy a proveedores que ni siquiera tienen pues un código de sostenibilidad, que no sé muy bien de dónde extraen las materias, que no sé muy bien cómo tratan a los trabajadores, pues estaré cometiendo una incongruencia, ¿no? Entonces, por eso esto va mucho más allá de la comunicación y va un poco de cómo construimos nuestra marca y cómo luego la enseñamos al público, ¿no? Otra cosa que me permite la identidad de marca es segmentar el mercado. Porque al final, cuando estamos transmitiendo una serie de características, por un lado estaremos pues emocionando, empatizando a una parte del público y seguramente a otra lo estemos alejando. Pero es que también en emprendimiento aprendemos que no todos los clientes son buenos clientes, ¿no? O sea, no vale que un cliente a lo mejor te compre si no está acorde a lo que tú estás vendiendo, o tú estás ofreciendo un servicio y te encuentras con que quiere algo completamente diferente, ¿no? Entonces a lo mejor no eres tú a la que está buscando, ¿no? Entonces esta identidad de marca y este comunicar a través de los valores también me sirve un poco para segmentar el tipo de cliente al que realmente me quiero dirigir, ¿vale? Bueno, los elementos, de verdad, no quiero que os resulte aburrida la sesión, o sea que de verdad interrumpidme, que a lo mejor esto es como mucha información bueno, y esto es para que todas aprendamos. Os he puesto aquí los elementos de la identidad de marca, que como veis son unos cuantos, porque normalmente tendemos a pensar solo en el nombre, en el logo y poco más. Y los elementos de la identidad de marca van mucho más allá. Como os decía al principio, misión, visión y valores son los elementos más importantes y es de donde parte todo para definir quién eres, en qué te quieres convertir y cómo lo vas a conseguir respectivamente, ¿no? Los valores es como esa guía de cómo lo vamos a conseguir. En torno a ellos podemos empezar a construir todo el resto de la identidad, ¿no? Pero no menos importante es la experiencia que le brindamos a los clientes, ¿no? Esa experiencia que sienten cuando visitan nuestro espacio físico o cuando visitan nuestro espacio online. Si tenemos, por ejemplo, una web que no se carga, que se queda colgada, que no permite terminar la compra, ¿cómo creéis que va a ser esa experiencia de cliente? ¿Creéis que ese cliente va a decir, qué gusto comprar aquí? Pues seguramente no vuelva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa experiencia de cliente más fácil y más amena también cuenta dentro de la identidad de marca, ¿no? Si no, normalmente nos van a relacionar con algo que, bueno, pues que cuesta mucho hacer, que no hay quien lo haga. O sea, pensad, bueno, creo que ahora me he mejorado ligeramente, pero pensad cómo era hasta hace nada comprar un billete en Renfe, por favor. No sé si alguien ha tenido sus experiencias con esto, pero yo, que soy de Cádiz y antes vivía en Madrid y cogía mucho y de verdad, o sea, creo que ha sido de las pocas veces que prefería llamar o prefería ir a la taquilla, o sea, con tal de no meterme en la web, ¿no? Entonces, pues pensad en esto y aplicaroslo a vuestros propios proyectos, ¿no? O sea, tenemos que intentar hacer que la experiencia del cliente sea fácil. Y ojo que esto es, o sea, lo digo así como muy a la ligera, pero esto conlleva un trabajazo detrás. Esto conlleva a que si nos están ayudando, por ejemplo, a diseñar la página web, paréntesis, si no habéis pedido el kit digital y tenéis la idea de lo que queréis y tal, pedid el kit digital porque se está concediendo y es una gran ayuda. Si nos están ayudando a hacer una página web, esto es lo esencial, ¿no? O sea, que veamos con el diseñador web que sea una página usable, que encuentren bien las cosas, que la navegación sea fácil, que no tenga que hacer scroll así hacia abajo hasta el infinito. Este tipo de cosas son también identidad de marca y aunque me salga un poco de la comunicación en valores, creo que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Luego, bueno, pues el nombre, que ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? De cómo escojo el nombre. Esto, bueno, pues hay
hay experiencias para todo, ¿no? Yo tengo desde proyectos que, yo qué sé, pues se han acordado de una anécdota y simplemente le han puesto ese nombre y al final ha funcionado, hasta gente que a lo mejor rebusca en otros idiomas y al final da con un idioma que le gusta, como suena la palabra y tal. Normalmente lo que me encuentro en proyectos de emprendimiento es que tenemos bastante claro el nombre que queremos. Hay algunas que les cuesta más, pero normalmente te viene un nombre y dices, bueno, pues voy a ver si con este funciona. Yo os recomiendo que lo chequeéis con pues, vuestro círculo de confianza y también con vuestro círculo de no confianza, ¿no? También que veáis un poco si funciona o no. Para las que tengáis nombres que no son súper descriptivos, que esto también me lo encuentro mucho y muchas me transmitís que os agobia un poco que no os vayan a reconocer, que no vayan a reconocer cuáles los servicios o los productos que hay detrás, plantearos añadir siempre pues un subtítulo más descriptivo, ¿no? O sea, imaginaos que yo, bueno, pues eso, tengo una consultoría. A nosotras nos pasa, por ejemplo, y nos llamamos ético y somos una consultoría de sostenibilidad de comunicación. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues ético y abajo sostenibilidad y comunicación. Aunque para vosotras a lo mejor sea redundante y tal, mejor que quede bien explicado, sobre todo cuando todavía estáis empezando, cuando lo que os digo, cuando no es muy descriptivo, cuando el logo tampoco os ayuda demasiado o cuando hay mucho de lo vuestro dentro de vuestro campo, pues ayudaos con todo lo que podáis. Cuando hagáis la composición, ved bueno, que queda bien, ¿no? Ese subtítulo que le podáis poner, pero pensad que el nombre os debe ayudar, no debe ser un impedimento, os debe ayudar a conectar más con el público, ¿no? Entonces, está bien utilizar nombres abstractos y está bien utilizar nombres inspiradores y a mí de hecho me encantan, pero ayudémonos y ayudemos al cliente a entender qué es lo que hacemos, ¿vale? Para que luego la experiencia al final sea más positiva. Macarena, Sí, mira, si quieres os comento que veis que tengo ya el logo y el nombre, que es Amomos, sí. Bueno, y el QR y todo. y el QR. O sea, vamos, lo tienes ya trabajadísimo. Un poquito. Me encuentro con problemas porque es Amomos y la gente dice Amomos. Entonces, y al principio era Amomos Tour para hacer referencia al sector del turismo, pero me dijeron, lo del tour tienes que sacarlo, tienes que hacer que tu propia marca se conozca. Entonces sí que hice el claim y es Amomos Alma Sostenible, que forma parte de mi forma, de lo que es realmente Amomos. Y Amomos que también, que no sabéis lo que es, imagino, Amomos. Amomos es mi nombre en griego, Mira, es inmaculado. E inmaculado, yo vengo del mundo de la calidad en hotelería y entonces la calidad ya existía en los tiempos de Grecia, con todas las construcciones ya se ve ahí pues que se tenía mucho en cuenta la calidad y además inmaculado significa pureza, sin mácula, perfeccionismo y es lo que la impulsoría a este negocio, eso que quiere, ¿no? La sostenibilidad es la pureza, que no hayan manchas, el perfeccionismo a la hora de trabajar, ¿no? La calidad que quieres dar en tu trabajo. Y bueno, por si sirve de inspiración a alguien, pues esto es Amomos. pues me encanta y además yo creo que en el nombre lo que os iba a decir también, que al final es algo que nos tiene que hacer felices, ¿no? O sea, que tenemos que decir, oye, es que este es el nombre que quiero. Y me ha pasado también con otras compañeras de decir, que me decían, es que este es el que me gusta, ya sé que no se entiende a la primera, pero es que es el que me gusta. Y yo siempre ahí, cuando lo tienes tan claro, digo, pues es que tienes que ir a por ese. Y Ay, luego lo que tendrás que acompañarlo, pues precisamente lo que tú has hecho, ¿no? Y además, fíjate, también a nivel comercial te da esa entradilla de explicarlo, ¿no? sí, Pues mira, es esto, tal, porque para nosotros es importante, tal, y de alguna manera ya estás como comentando esas bases de tu marca, ¿no? Entonces, sí. me parece que en casos así que lo tenemos súper claro, es que si no, imagínate, ¿cómo te vas a llamar si no? Calidad y sostenibilidad de tal, que al final hay que buscarse también nombres bueno, pues eso, ¿no? Que nos gusten y que podamos compartir muy Exacto. orgullosas del origen que tenemos, ¿no? Entonces me Y, gusta mucho. y Gracias, luego Juan.
ya para comentar, lo único, con ahora que tú dices que te gusta el claim de alma sostenible, lo he llevado más allá y es cuando es formaciones es alma formadora, cuando es crear experiencias es alma creativa, cuando es alma de impacto positivo lo voy jugando con ello. Claro, y te da de hecho esa estructura un poco, ¿no? de nombres para ir montándote, o sea, es genial. Es cuando encuentras un concepto así, yo creo que es genial porque te ayuda a ti como también a ordenarte y decir, vale, pues esto lo pongo de esta manera, esto lo pongo de esta manera y le vas dando más sentido. Pues muchas gracias, Inma, por A compartir. ti. Paloma, tengo una mano levantada, cuéntanos. ¿Me podéis oír? Sí. Como tengo el lío del ordenador y tal, sí que No, no te oímos. comenté el otro día que a mí me pasaba, a mí el nombre que me surge, yo voy muy despacito porque tengo doble vida, trabajo como técnica online de proyectos para varias entidades sociales, pero mi emprendimiento en el sector del turismo, soy guía oficial de turismo y ese es como el hijo que quiero parir, el proyecto. Entonces, el nombre es que por mucho que intento, me sale, te lo conté el otro día, Macarena, es el azafate viajero. Y la gente de Mallorca, de Valencia o de Andalucía sabe lo que es un azafate o zafate o zafarás, que bueno, son palabras relacionadas. Entonces, me sale el nombre. Y yo lo que hice, porque estuve haciendo el curso con, bueno, de Juntas Emprendemos, es añadir esa coletilla. Entonces, lo he testeado con alguna gente cercana, ¿no? Con la que pensaba que podía entender lo del azafate viajero, clarísimo, y conociéndome más, porque me muevo mucho y hago bastante tema de movilidad, pero entonces añadí arte, patrimonio y más. Perfecto. Entonces, ahí entramos en que no es solo guía de turismo porque explico edificios, el patrimonio es mucho más que edificios, es patrimonio natural, patrimonio etnográfico y tal, y más porque además quiero el vínculo con la gente que trabaja en el territorio y sobre todo con las mujeres. Entonces yo al final creo que me he quedado con eso, el azafate viajero, arte, patrimonio y más, como Pues ese mira, título. No es muy largo, ¿verdad? Está más o menos... no, a ver, es que también tenemos que pensar que depende de la complejidad de nuestros proyectos, no podemos llamarnos chimpum. O sea, que esto ya además ha evolucionado mucho, ¿no? Si pensamos en, claro, yo qué sé, pues grandes marcas de empresas multinacionales siempre se van, pues eso, ¿no? A marcas cortitas y tal. Pero en nuestros tipos de proyectos de emprendimiento en los que hay tanto detrás, hay tanto que contar, es muy difícil. Entonces, yo siempre huyo de esto que te dicen, no, pero tal, tiene que ser un nombre corto, que no sé qué. No, o sea, tiene que ser el nombre que realmente te represente tu proyecto y que como hablábamos con Inma, puedas explicar y puedas desarrollar. Y sobre todo, además, es que tú, después de la sesión del otro día, seguro que incluso lo pensabas, tal, que lo tienes clarísimo, tienes que ir a por ese nombre. Y luego ya construir la comunicación alrededor, ¿no? No me parece largo. A nivel visual, estoy segura que puedes construir algo que a lo mejor que no todas las palabras tengan la misma importancia, sino que sea a lo mejor el título, ¿no? Y en líneas más ligeras pongas, por ejemplo, lo de arte, patrimonio y más, ¿no? O sea, al final puedes jugar con eso. Y luego sí que te recomiendo tener un acrónimo o un simbolito o algo así bueno, pues por ejemplo, para cuando estás enviando una propuesta comercial Claro, sí, sí. y lo tengas ahí, ¿sabes? Ya está. Sí, y ahí Pero el logo siempre piensas que tiene que ser una cosa visual relacionada con el nombre, pero pueden ser las iniciales, puede claro, ser un simbolito sí, 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 y sí. luego también tengo bastante claro la paleta de colores, que eso también es un avance, ¿no? Definir. Súper, sí, sí. Entonces, Estas son las cosas que además bueno, a mí me encantan de las fases del proyecto, ¿no? Cuando estás ahí pensando como, no, pues como que qué vestido le pongo a mi proyecto, ¿no? Cómo lo voy a adornar? claro, ¿Cómo le voy a dar esa personalidad? Y es una parte que es súper importante y está bien que te la tomes con tiempo por tus circunstancias, pero mira, te puede ayudar a ir dándole vueltas y sobre todo te recomiendo también que lo que hablábamos el otro día, que mires mucho otras marcas, que te vayas quedando con cositas que te gustan, veas cómo aplicarlas en las tuyas, o sea, que eso sirve un montón también. vale, gracias. Gracias a ti.
Mercedes, creo que habías levantado la mano. Sí, quería preguntarle a Paloma, porque no, Paloma, no me he terminado de enterar tu proyecto, que es como guía turística, o sea, si me lo A ver, puedes decir brevemente. sí, yo vivo desde hace mucho tiempo. ¿Se me oye, verdad, Mercedes? Sí. Es que no sé, como tengo las dos cosas, el ordenador y el otro, no sé dónde tengo activado. Yo vivo en zonas rurales de siempre y trabajo en desarrollo rural de siempre. Y me gusta la historia y el patrimonio. Entonces, en el 2017 me habilité y mis servicios son fundamentalmente guía de turismo. En la zona ahora donde vivo, he vivido en Mallorca 3 años, pero ahora estoy otra vez en la montaña palentina, en la zona norte de Castilla y León, pegando a Cantabria. Y no solo tengo esos servicios de guías como siempre, sino que a veces hacemos seminarios, hacemos rutas teatralizadas, sobre todo de mujeres. Y ahora vamos a empezar una iniciativa que tengo mucha ilusión, que son en paradores, que seguro que el de paradores no me dejaba contarlo, pero me da igual porque no se va a enterar, que vamos a empezar una actividad que se llama Café con Historia. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una actividad en el parador para explicarle a la gente dónde viene, qué riqueza hay patrimonial, tanto naturaleza como fauna, flora y patrimonio cultural, edificio. Y bueno, pues son diferentes servicios vinculados a lo que es el turismo, pero un turismo sostenible y consciente. Es que verás porque te lo preguntaba Paloma, porque ahora me he enterado más y diciendo tú lo de turismo sostenible, consciente, que en arte y patrimonio. No sé si a lo Vale. mejor mi opinión te puede ayudar, porque claro, si yo veo arte y patrimonio, Y más, en la coletilla del más estaba claro, todo. pero verás a mí, yo te lo digo por si te puede Vale. ayudar. Arte, patrimonio y más, ¿sabes? Yo como desde fuera me quedo un poco como, bueno, arte, patrimonio, que, ¿sabes? Que me he enterado más y me ha Sí, gustado más cómo me lo has explicado y más enganchado que no ¿y sé qué me si a habías lo dicho, mejor, verás Paloma? por qué te lo digo, Sí, pero porque como tienen el nombre lo de viajero, ahí también un poco evoca el turismo, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí tendrás también a nivel visual, ¿no? Un trabajo que claro, acompaña no todo sé, esto. ahí Macarena, yo desde luego lo que os puedo compartir es mi experiencia. Yo hice mi logotipo en el año 2016, empecé con él, con la imagen de marca, no logotipo, con la imagen de marca. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que tú decías, Macarena. Yo salí con mi marca Essential Liu, que ¿Sí? además la tengo registrada, pero claro, eso me supuso para que la gente supiera que era yo la que estaba detrás de la marca, claro, ahí sí tuve yo que hacer, ¿sabes? En la comunicación, pues digamos que como más esfuerzo entre comillas, ¿sabes? Para que la gente reconociera que la marca era yo. ¿Por qué? Porque yo ya venía con una trayectoria profesional, con clientes, entonces claro, Esencial Liu by Mercedes Naranjo. Claro. Yo empecé ahí a hacer mucho y a la larga me he dado cuenta, y de hecho me lo dicen las clientas, que es mejor mi nombre propio. Aunque sigo teniendo, por supuesto, y eso lo voy, vamos, que mi marca. Entonces yo ahora ahí sí estoy en una rueda de tuerca, lo que tú comentabas, Macarena, hecho una fusión en el que Esencial Liu voy a ponerle debajo, como tú Claro, dices, ¿no? La aromaterapia o lo que. Entonces estoy ahí ahora dándole vuelta. claro. Es que en casos cuando tenéis unas trayectorias largas, ya os conocen, tal, es verdad que a veces no queremos usar nuestro nombre por lo que sea, porque bueno, de alguna manera queremos como, bueno, cuando estamos con la marca, cuando estamos nosotras, pero claro, te puede ayudar, sobre todo al principio, ¿no? Entonces, en tu caso es así, y sobre todo si encima ya incluso lo has probado, ¿no? Y te han dicho clientas oye, es que si yo a saber que eras tú, compro, ¿no? A veces que esto da como mucha rabia, ¿no? Si llego tal, ay, es que no sabía que era tu marca. Y dices, joder, pues mira que lo comunico, ¿no? Porque también esta es otra, ¿eh? O sea, no penséis que para nosotras a veces hemos comunicado un montón nuestros valores, nuestra esencia, nuestro origen, tal, pero la realidad es que la gente cada vez lee menos. Entonces,
a veces tenemos que insistir un poco, ¿no?, en esto, o por ejemplo en Instagram utilizar recursos como fijar las publicaciones para que nada más entrar vean quién está detrás y cuál es el origen y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, utilizar también algunos recursos como para que digan, vale, tengo claro quién eres, ¿no? No me va a pasar eso de, uy, si yo a saber que eras tú te habría comprado, ¿no? En este Entonces, caso yo hice, por ejemplo, cuando la saqué, aparte de ir anunciándolo y eso, pero sí acompañaba mi foto con el logotipo perfecto, y el nombre. Eso es un perfecto. recurso que yo utilicé, vamos, y que sigo utilizando, ¿no? Para que la gente visualizara y supiera. Claro, claro, depende un poco de qué conocen más, tu cara o tu nombre, pues depende un poco, ¿no? A lo mejor hay gente que se ha expuesto más, entonces ya saben quién es, porque imagínate que tiene una cuenta de redes sociales muy grande y tal, o hay gente que por el nombre pues puede tener más tirón. Pues ahí también es un poco utilizar lo que nosotras pensemos que puede beneficiar más a nuestra marca. Esto, por ejemplo, se ve mucho también en las que uséis LinkedIn, ¿no? Y a lo mejor tengáis ahí pues una comunidad grande y luego os lanzáis con una marca que está más enfocada al cliente final, no tanto al cliente corporativo, y entonces hay veces ahí surgen un poco de dudas de cómo hago ese cambio, ¿no? Pues va a depender un poco de eso, de cuál sea el proyecto, de la trayectoria de cada una y todo esto, pero vamos, gracias por compartirlo porque nos sirve un montón ver qué recursos utilizamos cada una para personalizar nuestra marca. Bueno, pues nada, sigo precisamente siguiendo un poco esta línea, ¿no? Lo que buscamos es humanizar nuestras marcas, ya que, o sea, usemos a nuestro favor el ser proyectos pequeñitos, el ser proyectos de emprendimiento y todo esto. O sea, no queramos ser, por ejemplo, a nivel visual, copiarnos de los grandes. No nos interesa en eso. Usemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo puede ser la elección de los colores, para transmitir pues esos valores de cercanía y tal que suelen tener nuestros proyectos, ¿no? O sea, no nos vayamos, por ejemplo, rara vez he visto proyectos en este contexto de juntas en los que nos vayamos, por ejemplo, a un azul y un blanco tipo Sanitas. Para que me entendáis. Si pensamos en ese tipo de colores, seguro que os viene a la cabeza cierto, bueno, distanciamiento, a lo mejor, o sea, no es que sea distanciamiento, pero es un color más frío, es un color normalmente muy vinculado al ámbito sanitario. Entonces, normalmente, salvo una compañera que tenía un proyecto de fisio, que al final acabamos también cambiando el tono del azul, pero me decía, no, pues yo es que sí que me había ido un poco al azul, tal, lo veo muy limpio, pero analizándolo nos dimos cuenta que no, que primero que se asociaba a ese tipo de marcas, pues más de medicina, de tal, y no era eso lo que queríamos transmitir. Y segundo, que eso, ¿no? Por la combinación que había utilizado con la tipografía y con tal, la primera vista como te llevaba a eso, o incluso al perfil, fijaos cómo es esto de la asociación de colores. Bueno, yo es que me fijo mucho en estas cosas, pero a mí me recordaba a Mutua Madrileña, me recordaba a seguros en general, entonces no era algo que nos servía para transmitir, ¿no? Y fijaos que el resto de la marca lo había desarrollado, bueno, súper minuciosamente, había hecho un relato muy detallado, tenía todos los valores incorporados y demás, pero en la elección de los colores, quizás por algo que ella al principio no veía, pues tú veías la marca y pensabas, uy, es un seguro. Y nada, bueno, con unos cambios muy ligeros, ella luego pues se quedó mucho más contenta, ¿no? Porque dijo, vale, es que me representa mucho más, no sé por qué precisamente me había ido eso, porque vengo del sector sanitario y demás, quizás, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es cada elemento de la identidad de marca, ¿no? Bueno, luego pues hay cosas menos visibles, como es el tono que utilicemos para comunicar de nuestra marca. Esto va a depender pues, del sector un poco en el que estemos, del tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando con un proyecto parecido al que nos contaba Inma, o como puede ser el mío de ético, pues normalmente escogemos unos tonos sí cercanos y sí intentamos utilizar también esa parte inspiradora, ¿no? de que el mundo puede ser un
lugar mejor y demás, pero también nos tenemos normalmente que regir por cierto lenguaje técnico que tiene que ver con certificaciones, que tiene que ver con normativa y tal, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco esa combinación. Dependiendo del tipo de proyecto que tengáis, pues iréis escogiendo un tono u otro. Para, por ejemplo, temas a lo mejor que tienen más que ver con, pues eso, ¿no? Con el arte, pues también se utilizarán a lo mejor pues más figuras tipo símiles y este tipo de cosas, ¿no? Que te llevan a utilizar más la imaginación. En fin, que cada una va un poco también definiendo los recursos que quiere utilizar respecto al tono. Pero esto para mí lo más importante y con lo que me quedaría contenta si os quedaseis es que tenéis que sentaros a pensarlo. O sea, que no nos sentemos directamente en Instagram y hagamos el chorreo que me salga de palabras, sino que hagamos una sesión con nosotras mismas y en la que definamos, lo plasmemos en un documento o no, eso ya elección vuestra y dependiendo de cómo os funcione las cabecillas, pero sí que definamos cómo queremos que esa marca hable. Si fuese una persona, ¿cómo hablaría? Sería un tono, pues eso, ¿no? Más técnico, más cercano, o sea, hagamos esa reflexión y plasmémoslo o interioricémoslo, para que luego, cuando me salgan las publicaciones de Instagram, de los textos de la web y todo, pues sea todo bastante coherente, ¿vale? Luego en la elección de imágenes, pues lo mismo, ¿no? O sea, escojamos imágenes si queremos transmitir, pues por ejemplo, tenemos un proyecto de campamentos de verano para adultos, ¿vale? Os pongo ejemplos que hemos tenido recientemente para darle más vidilla al asunto y no hablar siempre de ético. Si tenemos esto, pues las imágenes que utilice deberían aparecer personas, pasándoselo bien porque estoy comercializando un campamento, debería aparecer quizás naturaleza porque los campamentos son de naturaleza, en fin, que las fotos hablen de vuestro proyecto. Sé que parece una obviedad, pero no sabéis la de veces que me encuentro con proyectos en los que dices, pero ¿por qué has utilizado esta imagen? Y bueno, pues no sé por qué tal, ¿no? Y entonces hay que hurgar un poco y hay que pensar qué es lo que queremos transmitir y buscar imágenes que me ayuden a transmitirlo. Hay un montón de bancos de imágenes gratuitos. Las que utilicéis Canva, en Canva tenéis un montón de recursos, tanto de fotos como de vídeos, con los que seguramente, a no ser que sea algo muy específico, que ahora os digo entonces este caso, pero a no ser que sea algo muy específico, para empezar podréis utilizar banco de imágenes. Ahora bien, cuando son proyectos muy específicos, hacéis algo que no hace casi nadie o lo tenéis muy personalizado en vosotras, sois vosotras la imagen de la marca y demás, yo os recomiendo hacer una sesión de fotos. Porque bueno, creo que os va a ayudar a transmitir lo que queréis transmitir, ¿no? Si, por ejemplo, en los casos de que seáis asesoras, en los casos que tengáis marcas muy personalizadas en vosotras, como hablábamos antes, pues merece la pena que tengáis unas cuantas fotos vuestras que os gusten, que os empoderen y que seáis felices cuando las compartís y no sea como, ay, qué foto mando, que es total, que ahora me tengo que poner a recortar, tal. No, o sea, tened unas cuantas y utilizarlas para fines comerciales. Por ejemplo, nosotras que participamos en bastantes eventos y tal, y tenemos que mesas redondas y este tipo de cosas, pues siempre te van a pedir fotos. Y no solo te van a pedir fotos, sino que vas a llegar al evento, van a poner un mega pantallón y va a aparecer tu careto en el pantallón. Entonces, merece la pena que la foto tenga una resolución adecuada, que tal, porque va a ser lo que luego aparece en los vídeos del evento, lo que circula en redes, tal. Entonces, estas cosas que parecen una tontería, cuando son servicios profesionales de asesoría y tal, no lo son tanto, ¿no? Y tenemos que dedicarnos. Tampoco hace falta que contratéis al megafotógrafo de modelos de alta costura, o sea, os vale una buena iluminación, una buena foto, poneros un modelito que os guste, peinaros un poco ese día y ya está. Pero que sea algo que os ayude a estar seguras. Ese es un poco el objetivo de tener buenas imágenes. Luego, por ejemplo, si escogéis las imágenes de vuestra web, pues que evoquen, ¿no?, lo que hacéis y que inspiren todo un poco el campo en el que trabajáis.
aquí también deciros, no nos limitemos solo a los productos o a los, para aquellas que tenéis productos físicos y comercializáis con esto, o sea, para mí es fundamental tener evidentemente fotos buenas de los productos que vais a comercializar, pero no nos limitemos a esto porque a lo mejor cuando empezáis tenéis poquitos productos. Entonces, pensad en ampliar vuestra cartera de fotografías, igual que tendríais que tener diferentes recursos comunicativos, porque si no vais a aburrir al personal. Imaginaos un proyecto de jabones artesanos que de inicio salen pues con 5 tipos de jabones. ¿Cuántas fotos y cuántos textos puedes sacar de 5 jabones? Son limitados, son limitados. Entonces, ampliemos miras, hablemos de los materiales con los que publicamos, con los que hacemos los jabones, hagamos fotos del proceso, hagamos fotos incluso de los proveedores, saquemos fotos de clientas utilizándolo. En fin, si tenemos la sostenibilidad incorporada en nuestra marca, saquemos fotos que evoquen sostenibilidad, en fin, que no nos limitemos solo a lo que es exactamente nuestro servicio y nuestro producto, porque entonces, sobre todo yo pensando en redes como Instagram, nos vamos a aburrir nosotras y seguramente vamos a aburrir al que nos lee, ¿vale? Entonces, eso al final de la sesión lo hablamos, pero ampliemos miras en cuanto a fotos y a textos. Luego, bueno, pues paleta de colores, poco que deciros aquí. Hay también muchas formas de escoger, pero ya sabéis que cada color transmite ciertos valores y bueno, y tenemos que escoger lo que vaya más acorde a nuestra marca. Y la tipografía, que es la gran olvidada, también es algo a lo que prestarle atención. Os guste o no, al final es una representación de la marca, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena bueno, pues prestarle un poquito de atención, ¿no? Nada, bueno, aquí os ponía algunas características que debe tener cada uno de los elementos que hemos visto, ¿no? Bueno, si queréis que os comparta luego la presentación, se la enviaré a juntas para que os la haga llegar, ¿vale? No hace falta que toméis notas. Simplemente aquí destacar eso, que lo más importante, cuando tengáis claro es que lo registréis, ¿vale? Con esto ya, que creo que queda bastante claro. Luego, respecto al logotipo, que no he hablado de él, sí que es importante que nos fijemos en cómo funciona al reducirlo y al aumentarlo. Ojo con aquellos logotipos que al reducirlo no se ven, o sea, deberíamos hacer logotipos que se reduzcan y no queden borrón, ¿vale? Esto es lo que hay que intentar evitar. Y bueno, lo que os ponía en la frase final de no hagas diseñadora igual que no haces de doctora, ¿no? Si bien siempre os aconsejo, y las que habéis estado en otras sesiones conmigo, en otros cursos conmigo lo sabéis, que juguéis con Canva, que veáis lo que os gusta y lo que no, a la hora de diseñar la versión final de vuestro logo, si no sois diseñadora, si no os gusta el mundo del arte, si no tal, dejadlo en manos de una diseñadora, que hay muchas muy buenas y no cuesta tanto como a veces pensamos, para tener un logo que perdure en el tiempo. Luego, bueno, cosas como en la tipografía, eso, lo que os quería contar de las tipografías. Aquí os he puesto 6 tipos de tipografías y las 6 tipos de tipografías comunican algo diferente. O sea, hay algunas que son más formales, yo creo que con verlas se puede más o menos intuir, y luego hay algunas que imitan más el trazo de escritura y bueno, y evocan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes serif, que son estas del principio, son, bueno, pues evocan más modernidad, más limpieza en escritura, pero sin dejar de ser acogedor, ¿no? Las que son más, estas de slab serif, por ejemplo, es algo más clásica, ¿no? Y normalmente se utiliza para textos más, igual que la primera, para textos más formales. Las que se llaman script son estas que imitan el trazo de escritura y bueno, y lo que quieren al final es transmitir algo más orgánico, más natural, más cercano y demás, ¿no? Igual más o menos que la penúltima. Y bueno, y la última, que es la display, que son normalmente
para grandes titulares, para las que utilizáis a lo mejor que queréis tener una tipografía, pues por ejemplo, para titulares y luego otra que la complemente. No os tenéis que quedar, ahora te doy paso, un segundito que no se me olvide, no os tenéis que quedar solo con una, podéis combinar las diferentes tipografías. De hecho, lo que se recomienda es tener varias, tener una primaria y una secundaria, ¿vale? Para ir combinándolas y ir jugando lo mismo, para intentar pues no aburrir en nuestra comunicación. Dime, Inma. Una pregunta. Sí. Yo el logo lo hice una parte con Amomos, con Canva. Luego ¿Sí? sí que me fui a buscar a un profesional para que me acabara de definirla, porque tenía que ser una diferenciadora, ¿no? Que tuviera algo, que tuviera personalidad. Sí. Pero sí que el claim de alma sostenible lo he hecho con Halinum, que es así como hecha a mano, pero tengo un problema que la Halinum solo la encuentro en Canva. Si quiero escribir una publicación en LinkedIn y todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Hay una página para descargarte tipografías e instalártelas y ya usarlas para todo. Que te diré cómo se llama. O sea, si tú la tienes instalada en tu PC, deberías poder usarla en todas las aplicaciones que tengas. Vale. Lo tendrás que instalar, me parece que es, espérate, Dafont. Espérate, la copio aquí. Esta es la que yo más he utilizado, no sé si alguna otra compañera utiliza más, pero yo he utilizado esta la que más y me ha ido bien. A ver. Vale, aquí te la he puesto en el chat, ¿vale? Vale, genial. Genial. Patrick, no había visto tu pregunta, ¿cuál recomendarías para un artista? A ver, aquí estos son como los tipos de tipografías. No es que entre dentro de sabéis que tipografías hay un montón, pero sí que me iría hacia tipografías que denoten un poco pues esta parte como más inspiracional, ¿no? O sea, sí que huiría a lo mejor, es que depende un poco del tipo de artista. Si es tipo modernista y tal, a lo mejor sí que te va algo más display, como muy de sentencias, como muy de este tipo de titulares. Pero si es un tipo de arte de otro estilo, a lo mejor más musical o de otro estilo, me iría hacia tipografías que tengan más esta imitación de la escritura. Pero ya os digo, no soy diseñadora, he trabajado con muchas, pero creo que lo mejor es eso, es ver en Canva cómo funcionan las diferentes tipografías y ir probando a lo mejor el nombre de tu marca en diferentes tipografías e ir viendo cuál te gusta más, cuál dice más de ti. Es el ejercicio que yo suelo recomendar que hagáis. Luego, bueno, en cuanto a tipografías, esto, ¿no? Lo que decíamos, que es muy importante que hablen de nuestro proyecto, pero también es muy importante que se puedan leer bien, ¿no? No escojamos tipografías que sí que son muy graciosas, pero que no se entienden, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Luego no nos fijemos solo en una y no nos fijemos solo en, pues también cuidemos cómo las ponemos, ¿no? Cómo es el espaciado. No pensemos que ya escogemos una tipografía que está súper limpia y muy bien, pero luego lo pongo ahí todo junto y al final no se lee bien. O sea, siempre revisad los textos. Por ejemplo, esto en Instagram pasa mucho. Revisadlo antes de publicar, como si vierais todo el muro, ¿no? A ver, o sea, por ejemplo, si queréis hacer una publicación en la que queréis hacer, imaginaos, una publicación contando pues diferentes etapas de un proceso y queréis que en la primera foto salga el nombre de este proceso, ¿vale? Imaginaos. Luego vemos algún ejemplo de Instagram. Y queréis que aparezca un color y una palabra. Pues fijaos bien, no solo que os sale bien cuando vosotros hacéis la publicación, sino que a una persona cuando llega al muro va a poder leer esa palabra. Hacedla suficientemente grande como para que se pueda leer, ¿vale? Este tipo de cosas son importantes porque si no, luego al final todo lo que trabajamos en comunicación pues lo perdemos por detalles, ¿no? Aquí os ponía, mira, pues os ponía aquí algunas ideas de fuentes, nada, para que busquéis las que estáis un poco perdidas con este tema. Y nada, bueno, de colores,
pues dependiendo un poco lo que queráis evocar, yo os he incluido aquí una rueda de color que ya os digo que es que si buscas en internet hay un montón. Este es como lo más básico, pero luego hay algunas que te desglosan un poco más, te incluyen más tonalidades. Porque a lo mejor aquí no encontráis bueno, pues el color que os representa, ¿no? Más que el color que os representa, no encontráis el valor que queréis fundamental para vuestro propósito, ¿no? Por ejemplo, sí que luego veremos un ejemplo de una marca que a mí me gusta mucho y utiliza el amarillo y que creo que además lo hacen precisamente porque es como felicidad, alegría y todo esto. Nada, bueno, que os ponía simplemente para que tengáis en cuenta en los colores que hay, pero bueno, esto no os liéis, esto si al final habláis con alguna diseñadora ya lo van a tener en cuenta, pero que tengáis en cuenta que no son los mismos colores los que imprimimos que los que vemos en digital, ¿vale? Entonces hay que siempre, si vais a tener material en físico, perdonad, en impreso, que no me sale la palabra, pues tenéis que ver de qué tipo de colores a qué tipo de colores me estoy refiriendo, ¿no? Y hacer una conversión. Igual habéis visto ejemplos, ¿no? Veis un color en una pantalla y luego veis ese material impreso y no tiene nada que ver, ¿no? Pues eso es que no ha habido ahí un buen diálogo entre el color digital y el color impreso, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a imprimir algo, aseguraos que estéis utilizando los colores de CMYK, que se llaman, ¿vale? Pero nada, esto es algo muy técnico y a lo mejor tampoco imprimís nada, entonces tampoco hace falta tenernos mucho. Nada, en fotografías, lo que os he comentado antes, no me extiendo más para que nos dé tiempo a luego ir viendo ejemplos, que es lo que creo que más sirve. El tono, aquí empiezo con algún ejemplo que me gusta, es que, bueno, podemos escoger entre diferentes tonos, ¿no? O sea, os he puesto aquí algunos ejemplos, profesional, formal, informal, humorístico y tal. Y aquí siempre os pongo el ejemplo, me gusta utilizar el ejemplo de la RAE, que yo soy muy fan de las redes de la RAE, porque de algo súper formal, como es la Real Academia de la Lengua, han conseguido, a través de escoger el tono, han conseguido hacer algo muy cercano, ¿no? No sé si alguna es seguidora también de las redes de la RAE, pero normalmente utilizan el humor para explicar ciertas cosas de ortografía y a mí me parece que lo hacen de una manera, pues un humor muy inteligente. Os pongo este ejemplo de, bueno, alguien que le preguntaba así de una manera un poco impertinente o como en tono jocoso una pregunta, ¿no? Y pues contestaban de esta manera, ¿no? Adjetivos de dos terminaciones como rojo, roja, amarillo, amarillo, lista, lista, y otros de una sola terminación válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil, como un poco devolviéndosela a la persona que había preguntado. No sé, bueno, yo en general, si os gusta este tipo de humor, yo soy muy fan, os recomiendo que lo sigáis porque la verdad es que lo hace muy bien. Yo tengo pena porque me he quitado Twitter y sobre todo lo hacían en Twitter y en Instagram no tienen tanto. No lo tienen de la misma manera. Pero bueno, es un ejemplo de cómo puedes, de una marca que a lo mejor, de una marca que a lo mejor es más formal, es todo más técnico y demás, cómo puedes trasladarlo y cómo puedes acercarte a tu público utilizando recursos como en este caso el humor, ¿vale? Que no es fácil, ojo, que decimos el humor y tal, pero hacer comunicación con humor y que tenga un efecto positivo y que no ofendas a nadie y demás, es algo complicado y no todas las marcas pueden hacerlo. Dime, Inma. Mira, tengo una duda. Sí. Yo a la hora de comunicarme considero siempre en el trabajo que se tiene que ser muy formal. Tengo que demostrar profesionalidad. Pero por otro lado, quiero ser cercana. Y ahí tengo un conflicto que no sé cómo hacerlo. No sé si me puedes dar algún tip. Gracias. Te puedo contar un poco nuestra experiencia porque como somos de un proyecto que tiene similitudes, nos pasa mucho a nosotras también. Nosotras lo dividimos un poco, diría que depende un poco de la red social, por ejemplo, en la que estemos, ¿no? Cuando estamos en LinkedIn, que es nuestra red social principal, porque nosotras nos dirigimos a empresas,
nos quedamos en esta publicación formal y profesional porque creemos que ahí es donde tiene que estar, ¿no? En cambio, por ejemplo, en nuestro perfil de Instagram nos mostramos más pues, las personas que estamos detrás de la marca y hacemos esa publicación, nos permitimos alguna licencia, yo qué sé, pues compartir algo de, por ejemplo, tanto Laura como yo que tenemos perro, pues compartir algo de nuestros perros, en fin, cosas que de alguna manera te muestren de una forma más humana. Entonces yo diría que para proyectos como el tuyo, en los que es tan importante esa parte de rigurosidad técnico, ¿no? Pues tal, está bien que lo hagas en redes como LinkedIn, pero que luego intentes, pues, tanto en las relaciones personales como en otras redes como en Instagram, sí que romper un poquito esa barrera, ¿no? Para no caer en la típica figura del auditor, ¿no? Que las empresas pueden un poco incluso temer, ¿no? O sea, nosotras al final esto como que lo hemos ido trabajando mucho en las relaciones personales, ¿no? En las relaciones cuando ya, por ejemplo, pues con trucos así que hemos utilizado, ¿no? Que creo que son cuando hacemos una propuesta comercial, intentar siempre presentarla cara a cara, a través de una videollamada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que ya bajas un poco este nivel de tecnicismo y rigurosidad porque tú se lo estás explicando todo con un lenguaje más de estar por casa, ¿no? Por ejemplo, estas son cosas que utilizamos. O cuando estamos empezando con un cliente, pues aumentar quizás la presencialidad y que haya estos otros foros en los que hablas de otras cosas, en los que te muestras más persona y no solo profesional, ¿no? Para que de alguna manera pues provocar esa cercanía. Nosotras, por ejemplo, intentamos eso, ¿no? Cuando empiezas un proyecto con una empresa, aparte de presentarlo, pues al principio ir y hacer ese café en el que te cuentas algo más, en el que tal, y de alguna manera como que ya bajas un poco esto que nos rodea en la sostenibilidad, ¿no? De normativas, de reglamentos y de tal, que luego les vamos a tener que pedir un montón de documentación, que luego tal, pero nos ayuda, creo, oye, contarles, sí, pues es que yo me voy de viaje con la furgo este verano y no sé, ¿no? O sea, cada una evidentemente con su lenguaje, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho eso. Buscar esos ratitos de colegueo y hacerlo en la red que toca, o sea, saber dónde estoy, ¿no? O sea, yo tampoco soy partidaria de LinkedIn poner chistes, por ejemplo, porque tampoco es nuestro estilo, ¿sabes? Creo que, pero sí que a lo mejor puedes hacer una comunicación dando tu opinión, que es una manera de mostrarte cercana, e intentar hacerlo con un lenguaje que se entienda para todo el mundo, ¿no? Al final, aunque vengamos de un sector técnico y tal, también podemos acercar ese contenido y una de nuestras funciones como profesionales de la sostenibilidad es hacer que la sostenibilidad sea para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo te podría recomendar, por lo poco que te conozco, pero que a lo mejor cuando haces una publicación de, yo qué sé, pues compartiendo algo en LinkedIn o demás, lo hagas también con ese tono cercano, sin dejar la profesionalidad, ¿no? De, oye, pues yo creo que esto es así y tal. O sea, utilizando, al final el lenguaje es súper importante, ¿no? Que huyamos de solo utilizar tecnicismos, que eso a lo mejor ya está en lo que compartes, ¿no? Que ya estás tú en el artículo compartiendo los tecnicismos y tú intentes que ese tecnicismo le llegue a la gente, ¿no? Por ejemplo, es una forma que se me ocurre que podría funcionarte. Vale, gracias, Macarena. ¿Mercedes? Bueno, yo ahí compartir mi experiencia, yo creo que lo más importante es que seamos nosotras mismas. Total. O sea, que tú te muestres a tus clientas o a tus clientes potenciales siendo tú. Sí, totalmente. Al no final, intentar fingir, eso por claro, supuesto. es que al final las personas se acercan a nosotros, aparte para mí es coherencia, ¿no? O sea, yo no puedo transmitir unos valores y decir que soy cercana si después en mi trato o en mi lenguaje o a la hora de publicar algo no está esa cercanía o no inspiro esa confianza. Uno puede decir que soy emotiva y resulta que utilizo todo tecnicismo. Yo creo que al final lo que nos diferencia y por lo que las personas llegan a nosotras y sobre todo por lo que nosotras queremos llegar a las personas, porque no solo es captar clientes, también es en esa parte de cambio, ¿no? Que queremos aportar a los demás y al mundo y ayudarlos. Yo creo que ahí es ser nosotras mismas, yo creo que ahí es donde está nuestra autenticidad.
Y a Total. medida que vamos rodando y se quedarán con nosotros y estarán con nosotras las personas que, como tú decías, Macarena, conectan con nosotras y cuidado, nosotros conectamos con ellas. Eso es Claro, importante. También hay, como tú decías, ¿no? Hay veces que tú a una persona tienes que decirle, mira, yo no puedo atenderte o en esto no puedo acompañarte, entonces sí te puedo recomendar a otros compañeros o compañeras, eso también es importante, ¿no? sí, Yo creo sí, que al sí, final ahí para mí es donde está la varita mágica, porque al final no totalmente. somos auténticas, no hay coherencia. Yo creo que en todo esto tiene que haber mucha coherencia en nosotras mismas, en nuestro sentir, en que esos valores son los que no es una teoría, no es una definición, ¿no? Tú a fin de cuentas estamos mostrando, pues como yo digo, nuestra verdadera esencia. Claro. Y ahí ante eso no tenemos que tener miedo, al revés, ¿no? Yo creo que ahí para mí con los años ha sido esa transparencia, ¿no? Y esa coherencia. Totalmente, totalmente. Y de hecho, mira, a mí me pasa que, que notamos, ¿no? Que, bueno, pues que gracias a esa naturalidad, ¿no? Y a eso tal, pues normalmente conectas más con la gente, ¿no? Y porque, bueno, porque al final, pues oye, pues te puedes equivocar y si eres natural y lo reconoces y, ay, perdona, tal, que esto pues no pasa nada, la gente no se queda con el pequeño error, por ejemplo, que has cometido, ¿no? Sino que enseguida ya pasa a lo otro. En cambio, si a lo mejor te muestras de una manera, lo que tú dices, ¿no? Si estás poniendo que un atributo de tu marca es cercanía, pero luego te muestras inaccesible, ¿no? Pues al final como que lo vas a pagar mucho más caro porque es que normalmente el cliente va a decir, bueno, pues es que no me interesa esta marca, hay muchas otras a las que me puedo ir, ¿no? Entonces sí, es algo súper importante y genial que lo menciones, porque además si no somos nosotras mismas, es que nos va a costar mucho más hacer una comunicación. O sea, si yo me tengo que poner en la piel de otra persona cada vez que quiero comunicar, me va a llevar un trabajazo que no me va, que no me van a salir los posts de Instagram, no voy a tener tiempo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Luego, eso sí, también que penséis que no es que siempre tenga que hacer el mismo tipo de comunicación. Evidentemente, me puedo permitir de vez en cuando pues una licencia, pero por ejemplo, este ejemplo creo que a todas nos va a sonar. Marcas que nos salen en Instagram bailando, todo el rato bailando, todo el mundo baila. Ahora ya se ha pasado un poco el boom, pero todo el mundo bailaba, ¿no? Entonces tú veías a gente que incluso se veía que no estaba demasiado cómoda en este papel y era como que había que bailar sí o sí. ¿Y por qué tengo que bailar yo? Si es que yo no sé, no me representa salir en Instagram bailando, por ejemplo, ¿no? Y como que lo hago porque digo, bueno, pues esto es tendencia y lo hago, pero al final no me hace sentir cómoda y no dice nada de mi marca, no me aporta a la larga, no me va a traer más clientes que baile. Otra cosa es que, oye, yo qué sé, que comparta algo, que comparta una anécdota que sí que va dentro de un poco de lo mío, sí que tiene un objetivo y sí que tiene pues bueno, pues algo curioso de mi marca. Pero hacer las cosas por hacerlas simplemente porque he visto esta tendencia en Instagram y no dice nada de mi marca, pues yo no lo recomiendo. Laura, que tenías la mano levantada. Sí, nada, luego compartir un poco que pues en esta semana también estaba publicando una cosa en Instagram y también me he dado cuenta que a veces cuanto más pongo de mí, más ¿Sí? funciona, ¿no? Yo Total. soy un poco pudorosa también, porque bueno, mi vida privada, mis cosas tal, pero bueno, es una línea fina, pero me doy cuenta de cuando, ¿no? Hablo de mi experiencia o de cosas, ¿no? Cuando muestro algo ahí como un poco auténtico de nosotras, hay algo que conecta, porque claro, hay tanta info en Instagram, o sea, y bueno, yo y me identifico con esto del rigor y lo técnico también, que es donde me gusta y me siento cómoda también, pero también me he dado cuenta que estas cosas funcionan, ¿no? Pues Totalmente, supongo que totalmente. hay que equilibrar ahí y Sí, ahora buscar un poco ahí o sea, yo jamás os voy a recomendar que seáis de las que se abren un ojo y están grabando una story desde la cama, porque creo que eso a la marca no le beneficia en absoluto.
Pero hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Laura y yo siempre lo decimos, las fotos en las que tenemos más interacciones siempre son las que salimos nosotras, ¿sabes? Estaba pensando, vosotras son los perros, ¿no? Entre que en Instagram casi todos son colegas, porque al final nuestra red es más LinkedIn y tal, pues claro, es verdad que yo qué sé, pues que conectas más, ¿no? Entonces, hombre, pues tampoco vas a estar todo el día subiendo fotos tuyas, porque tampoco, pero sí que tienes que buscar ahí ese equilibrio, porque al final, pues bueno, lo que nos diferencia es a las personas que estamos detrás de las marcas, ¿no? Entonces es un poco lo que hay que buscar. Pero lo que os decía, yo lo veo súper claro con el ejemplo de los bailecitos, ¿no? Que, oye, a la que le guste bailar y que encima su marca tenga algo que ver y de alguna manera puede ligar el concepto, pues fantástico. Pero que tengamos que hacerlo todas, o que incluso tengamos que hacer todas vídeos hablando a la cámara, cuando a lo mejor no es, mi marca no necesita eso. O sea, al final la comunicación lo que tenemos que encontrar es lo que nos haga sentir cómodas y lo que vaya acorde a nuestra marca, ¿no? Y luego ir buscando recursos que me vayan bien. O sea, las que sois pudorosas, que seguro que hay unas cuantas, las que nos gusta compartir, las que os da cosa hablar delante de la cámara, hay otros recursos que se pueden utilizar, hay otros recursos para ir perdiendo ese miedo. Por ejemplo, el compartir vídeos que hagáis de algo e incluir vuestro audio, por ejemplo. Entonces vosotras estáis dando audio y estáis utilizando otro tipo de imágenes. Sí, vuestra marca pide eso, ¿no? Ese es un recurso que siempre recomiendo cuando alguna compañera me dice, pues yo es que quiero sacar vídeos, pero todavía no me veo hablando en cámara o creo que no aporto o lo que sea, ¿no? Pues oye, graba un vídeo de un proceso productivo o un vídeo inspirador que saques de Canva, que es que hay vídeos a porrón también, y añádele un audio contando pues algo de tu negocio. Luego os enseño algún ejemplo que me parece muy interesante de esto, porque a mí me sirve, ¿no? A mí que tampoco me gusta mucho salir en vídeos hablando en cámara y demás, aunque recientemente he tenido que grabar un curso de un montón de horas hablando en cámara y más o menos creo que lo he superado, pero a los que nos cuesta un poquito, a las que nos cuesta un poquito, tenemos estos recursos que nos pueden quedar también muy bien, ¿no? Entonces, bueno, usemos también esa parte. Y nada, bueno, me salto ya del tema de identidad de marca, porque si no, os puedo estar aquí torrando toda la mañana. Esto de manual de estilo o de marca, las que ya tenéis el logo, os sonará. Básicamente es un documento en el que se recoge todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues cómo es el logo, cómo son los colores, cómo es el tono y cómo lo puedo utilizar a partir de aquí. A ver, no sé si se me abre aquí. Es que lo tenía abierto. Espera. Bueno, luego os lo compartiré también. Os lo compartiré para que veáis un ejemplo. En la presentación irá enlazado. Pero bueno, básicamente pues cuenta cómo es el logo, cómo es la tipografía, cómo son los colores y cómo se utiliza el logo, ¿no? Al final lo haces grande, lo haces pequeño, las diferentes aplicaciones, sobre qué fondos puedes poner el logo, sobre qué fondos no puedes poner el logo, qué puedes hacer con tu logo y qué no puedes hacer con el logo. Esto es muy útil para cuando, por ejemplo, hacéis una colaboración con otro proyecto o os invitan a un evento o cualquier cosa en donde se vaya a usar vuestro logo, que podáis dar unas indicaciones de cómo hacerlo, ¿vale? Porque si no, muchas veces os vais a encontrar que, imaginaos, ¿no? Pues si colaboran y ahí está tu marca, ¿no? Y os encontráis vuestro logo estirado o aplastado o lo que sea, ¿no? Entonces, conviene cuando lo enviéis siempre hacerlo en un formato bueno, si queréis incluso mandarlo en un formato que no puedan cambiar lo que son las proporciones y luego pues cuando son proyectos así que merece la pena, si es simplemente copiar y pegar tu logo normalmente no se van a equivocar, pero cuando son por ejemplo una colaboración a largo plazo pues merece la pena que compartáis el manual de marca para que sepan cómo aplicar vuestro logo en las diferentes publicaciones que vayan haciendo, ¿vale? Esto es, el manual de marca es como que lo que contiene todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, yo recomiendo que lo hagáis junto al diseño de... Normalmente te lo hace la diseñadora o el diseñador que escojáis. Te va a entregar un documento en el que sale tu logo, sale tu tipografía, salen tus colores y lo tienes todo ahí en una presentación. Pero bueno, en el caso de que lo estéis haciendo todo vosotras, también es algo que podéis hacer vosotras mismas en Canva, que hay millones de templates. Inma, cuéntanos tú cómo lo has hecho. Sí,
Bueno, no, yo lo que os comentaba lo hice con Canva y luego la parte final se la he dado a un diseñador. Lo que pasa es que no estoy muy contenta, Ya, esto porque por también ejemplo, pasa. el fondo este que estáis viendo, yo lo saqué de un formato, pero me lo podía haber hecho ya con mis colores. No, sí que fue muy rápido, pero bueno, no le cuesta nada poner un gris a poner un bisón, que es el color que me identifica. Los colores Total. también los tenía muy definidos yo y cómo los quiero. Pero te quería preguntar, cuando te hacen ese diseño de logo, que te hacen el manual de marca Sí. y te dan vectorizado el logo, ¿sabes decirme más o menos lo que puede costar para saber si me están tomando un poco el pelo o no? Es que depende un poco, la verdad. No sé qué tipo, si es una agencia grande, pues normalmente va a ser más. A ver, yo he visto presupuestos de manual de marca. Espera, perdona, que estaba intentando abrir a la página de manual de marca. 1.500, 2.000. He visto últimamente presupuestos de estos. No sé si. Manual de marca, vale, Ah, no, me dices, ¿no? para ¿Qué? logo. Sí, sí, bueno, era todo, era logo, manual Sí, de marca, que me hiciera pues eso, saber qué colores, yo he trabajado con renderizarlo. diseñadoras, también depende un poco cómo sea el briefing, la información que tú le des, cómo de trabajado lo tengas tú, o sea, depende un Lo poco. tenía muy trabajado, lo Claro, tú tenía lo muy tenías. claro. Sí. Vale, pues yo no creo que debería distar Mm, mucho de vale, no, 1.500. me cobraba unos 500 o Vale. 600, ¿lo No, ves no, pues yo he visto correcto, no? hasta 1.500, ¿eh? No, Vale, no, menos no te van a cobrar, ya te lo digo. vale, perfecto, pues Eh, gracias. He visto, claro, es que en tu caso, si lo tienes muy trabajado, tiene sentido que sea menos. Mm, Cuando hay que hacer sesiones de asesoría y tal, ya se te puede subir un poquito más. Pero no, vale, bueno, al final piensa que pagas no solo por el tiempo del diseñador en sí, sino las herramientas que tienen, las licencias, todo esto al final es parte te suma. de con lo que Mm, trabajan, sí. vale, Eh, gracias. Nada, a ti. Bueno, pues nada, seguimos. Entonces, esto os pongo porque, bueno, aquí es cuando empezamos a hablar un poco de la parte de crear ese relato, ¿no? Que lo hemos ido comentando durante la sesión, pero bueno, al final, ¿para qué contamos estas historias? Lo que llamamos storytelling es contar una historia de nuestra marca y contamos una historia porque las historias se recuerdan mejor. Y si somos capaces de contar la historia de nuestra marca, es mucho más probable que nos recuerden mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invito a que no simplemente digáis el nombre de vuestra marca, sino como habéis estado haciendo en esta sesión, pues que expliquemos de dónde viene, por qué viene así, por qué lo cuento así, cuál es el propósito y demás, para que eso se quede mejor en la mente de quien lo lee. Y esto, por supuesto, le llevéis a las redes, a la web y a todo, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera persuadir al que nos está leyendo y la mejor manera es pues darle voz a esta marca, ¿no? Entonces, nada, os ponía un poco que es la definición de storytelling, que es creación de una historia, incluso con tramas, personajes, ya es un poco cómo sea también vuestro estilo de escribir, ¿no? Si os gusta más o menos escribir, pero sí que, igual que os digo que la identidad visual es algo que podéis externalizar y debéis externalizar cuando no sois profesionales gráficas, la parte de crear ese relato normalmente recae sobre nosotras, sobre las emprendedoras, porque somos nosotras las que sabemos el origen de todo, somos nosotras las que podemos contar nuestra historia. Entonces, sí que también, igual que os decía antes, de que pensemos el tono que vamos a utilizar, pensemos la historia que queremos crear, ¿no? Hagámonos este tipo de ejercicio de, vale, voy a contar mi historia, pensando en potenciales clientes. Voy a contar la historia de mi marca pensando en que quien me va a leer va a poder contratarme para un servicio, ¿no? Pues oye, ¿cuándo nació la marca? ¿Por qué? ¿Qué busca la marca? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cómo te ves en tantos años? Bueno, este tipo de recursos para que sean no simplemente yo soy fulanito y hago esto, ¿no? Sino que darle un poquito más de volumen a esto. Bueno, precisamente de persuadir hablábamos bueno, que esto viene de qué es lo que verdaderamente hace que las personas
se queden con nosotras, pues es el arte de la persuasión, ¿no? Que, bueno, no sé si lo conocéis, pero viene de la combinación de estas 3 palancas que definía Aristóteles y que son el ethos, el logo y el pathos, de la credibilidad y la ética, de la lógica y la razón y de las emociones y los sentimientos. Si pensáis, es un poco lo que venimos hablando durante toda la sesión, ¿no? De esas emociones y ese conectar y ese también, pues, darnos una credibilidad a nuestra marca, ¿no? Y la parte de la razón, que a lo mejor puede ser más pensando en estas disciplinas a las que nos dedicamos, por ejemplo, a temas más técnicos, más de sostenibilidad, de normativa, de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, con todo esto voy creando mi historia, ¿no? ¿Cómo hago que las historias conecten o cómo deberían ser las historias que conectan? Pues deberían tener estas 8 características para conectar realmente, ¿no? Pues con empatía, que esto básicamente es saber lo que nuestros clientes necesitan, o sea, voy a contar una historia que a la gente le debe interesar, con lo cual lo primero que me tengo que preguntar es cómo es la persona que me va a leer, cómo es la persona que me va a escuchar. Esto seguramente lo hayáis trabajado, las que ya lleváis un tiempo trabajando en vuestros proyectos, al definir vuestro cliente ideal o vuestro buyer persona, ¿no? Pues conocer a quién vais a dirigiros en vuestra comunicación es fundamental para poder conectar con ellos, ¿no? Luego, bueno, pues crear esa confianza, dar esa credibilidad, que esto, bueno, pues se va un poco fraguando con el tiempo, ¿no? Pero los comentarios que recibimos, las recomendaciones, que de esto también nos hablará mi compañera Laura en la siguiente sesión, en cómo trabajar también un poco esa parte de recomendaciones. Crear ese vínculo a través de la historia, hacer que la persona se sienta inmersa en la historia que conectas, ¿no? Porque al final lo que queremos es captar la atención de nuestros lectores, ¿no? Hablo siempre de lectores, pero pueden ser oyentes cuando, por ejemplo, estemos hablando de un proyecto en el que tengáis un podcast o que sea un canal de comunicación que hayáis escogido, ¿vale? Hablo de lectores porque pienso siempre en redes sociales, pero ya me entendéis. Luego también algo que yo destacaría dentro de este gráfico es el story doing, ¿no? Que esto es básicamente, o sea, imaginaos que yo estoy contando un relato de sostenibilidad, yo estoy hablando sobre, pues eso, ¿no? Cómo podemos mejorar el planeta en el que vivimos, y resulta que yo, mediante mis propias acciones, estoy demostrando lo contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero imaginaos, yo como ético, pues organizo un evento de sostenibilidad y resulta que el agua todavía la tengo en botellas de plástico y además el catering es todo carne roja, ¿no? Pues no es muy congruente, esto ya lo comentábamos en la primera sesión, ¿no? A lo mejor no es muy congruente con el mensaje que quiero lanzar. Tengo que, a través de la ejemplaridad de mis propias acciones, también transmitir y comunicar lo que quiero transmitir y comunicar. Es también, como decía Mercedes, si yo digo, uy, mi marca es súper cercana y luego no hay quien dé conmigo en redes sociales, pues no estaré siendo bastante incongruente, ¿no? Y bueno, nada, os poníamos historias sencillas que se puedan recordar, cercanas, y que me hablen de la problemática que puede tener mi cliente potencial, ¿no? Para que se sienta, pues, más identificado con esta historia. Bueno, os ponía esta frase que me gusta, que ver es creer, pero sentir es estar seguro, un poco con este llamamiento a las emociones, ¿no? Que tú puedes ver muchos impactos a lo largo del día. Bueno, a mí desde luego me pasa, por ejemplo, con los vídeos de animales, porque yo soy súper animalista, entonces yo ya puedo estar viendo 1000 cosas, ¿no? Que me sale un vídeo de una historia así un poco emotiva, que tenga que ver con el rescate de un perro, por ejemplo, que ya estoy colaborando con esa asociación, investigando un poco cómo lo hacen, tal, o sea que al final lo que te pueden transmitir las emociones es mucho más que lo que te puede transmitir simplemente ver una imagen plana, ¿no? Entonces siempre busquemos esa parte de transmitir, de emocionar, de conectar, ¿no? Al fin y al cabo.
Y bueno, y que os ponía aquí lo básico de un storytelling. Luego ahora pasaremos a la parte de compartir ejemplos, que creo que os servirá, pero bueno, básicamente pues debemos contar una historia, incluso podemos llamar un poco a la acción, a que haya una interacción por parte de la persona, ¿no? Pues mira, esta es nuestra historia, ¿cuál es la tuya? Déjamelo en comentarios, ese tipo de cosas, ¿no? Utilizar un lenguaje que evoque, que sea inspirador y sobre todo pensar en historias que sean dirigidas a nuestra audiencia. No me sirve hacer un montón de publicaciones en Instagram si no estoy teniendo en cuenta a mi nicho de mercado o a la audiencia que va a leer mis publicaciones. Si hago una publicación para mí misma y no pienso en las personas que me leen, seguramente no vaya a llegar a ellas. Y bueno, y esto es un poco de resumen de lo que hemos estado viendo, de comunicar a través del propósito. Aquí os ponía algún ejemplo de, por ejemplo, cómo cuentan la historia. Os lo leo que se ve muy pequeñito, pero bueno, es un turismo, perdona, un alojamiento turístico rural, ¿no? Pues cuentan la historia. Somos una pareja con un sueño en común, vivir en el campo de una manera sostenible. Hace unos años dejamos nuestros trabajos en la ciudad, siguiendo nuestro corazón, instinto hacia la naturaleza. Siempre hemos deseado trabajar desde el compromiso con la tierra, impactar lo menos posible en ella, aprovechar los recursos que nos ofrece, comer sano, vivir mejor. Poder compartir nuestra forma de vivir y que nuestros huéspedes lo disfruten es más gratificante y bello de lo que podíamos imaginar. Pues tú ya llegas, y esto está en el inicio, ¿no? Entonces tú ya llegas a la web de este alojamiento turístico y si tú compartes un poco esta visión del mundo, va a hacer que normalmente tengas mucha más tendencia a reservar con ellos porque te están contando esa historia y la entiendes y conectas con ella, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el objetivo de contar este tipo de historias. A lo mejor ellos no tendrían por qué contar que son una pareja, que tal, pero lo hacen porque creen que de esa manera van a conectar con posibles clientes que sean parejas, que les gusta vivir de la misma manera o que son solteros pero que les gusta vivir de la misma manera y es un poco el objetivo, ¿no? Y un ejemplo de por qué contar las historias de esta manera. Aquí os he incluido un vídeo que me gusta muchísimo, lo que pasa es que dura 5 minutos, vamos a ver si luego lo puedo poner, y que habla sobre tipografías y tal, pero también desde un punto de vista de un proyecto social. Si no, como vais a tener la presentación, pues ahí estará el vídeo y lo veis, ¿vale? Y nada, bueno, y os ponía algunos consejos para crear una historia apasionante, que también un poco en línea con lo que veníamos hablando, ser nosotras mismas, mostrar la personalidad nuestra y de la marca, definir, si no es la misma, pues mostrar la personalidad que queramos, pero bueno, ser auténticas en definitiva. Intentar conversar con el público, intentar crear conversaciones, por ejemplo, esto en redes sociales es muy importante, ¿no? Pues intentar contar algo y dar pie a que la gente pueda participar. Esto ahora os enseño un ejemplo que también me gusta, que lo hace mucho. Proyectar los valores y la visión de nuestras cosas, ayudando a humanizar. Ojo con meternos en ciertos berenjenales que a lo mejor nosotras tenemos o son súper definitorios de nuestra personalidad, pero a lo mejor compartirlo en redes bajo el nombre de nuestra marca no nos va a ayudar, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy transparente. Yo soy vegana y me dedico a la sostenibilidad, pero desde la cuenta de ético no hago comunicaciones que tengan que ver con el veganismo. Y no es porque lo quiera esconder, pero sé lo que produce el veganismo en mucha gente y creo que no le va a traer nada nuevo nada bueno a mi marca, porque bueno, pues por desgracia el mundo en el que vivimos no es lo tolerante que debería ser. Entonces, nada, esto simplemente a nivel personal, pero para que veáis un ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero de, oye, a mí me encantan las marcas que pueden hacer activismo, ¿no? Pero también pensemos en el público que tenemos en realidad, cuál es nuestro cliente. Ojalá un día ético pueda vivir de hacer activismo con asociaciones sin ánimo de lucro y demás, pero mi realidad del día de hoy es que hago asesorías para empresas que quieren ser más sostenibles. Entonces, según qué posicionamiento, quizás no me va a beneficiar.
¿no? Y quizás tampoco aporta nada y tampoco lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esto. Paloma dice, a mí me pasa con el feminismo, también nos pasa con el feminismo, ¿no? O sea, yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre, evidentemente no vas a posicionarte en contra del feminismo, ni muchísimo menos, pero hay que encontrar un poco el equilibrio entre hacer el activismo que tú puedas hacer de manera personal, de manera tal, a hablar en nombre de tu marca y ser listas y no quitarnos tampoco oportunidades por querer decir una opinión personal, ¿no? O sea, al final es, yo creo, un respeto que también le debemos a nuestras marcas. Yo me lo tomo así porque, para intentar llevarlo mejor, ¿no? Porque evidentemente a veces veo cosas que digo, publicaría esto, pero creo que es inteligente por nuestra parte, pues, hacer un pensamiento frío y decir, vale, esto a mi marca, ¿qué le va a traer? ¿No? Entonces, bueno, o hacerlo a lo mejor en otros foros, hacerlo cuando a lo mejor estás en un cara a cara. Mira, dice Paloma, que cuando hago rutas y hablo de mujeres importantes en la historia de la comarca, se empiezan a remover ciertos señores, me parto, es que te entiendo total. Pues claro, esto, pero a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor tú en lugar de hacer publicaciones en Instagram solo basadas en feminismo, pues tú ya de una manera personal, cuando haces las rutas, ya estás un poco dejando ver la importancia que tienen las mujeres en esa historia, que a lo mejor no han sido visibles, ¿no? Entonces tú quieres de alguna manera pues hablar de ellas, ¿no? Y entonces es un foro mucho más personal, se van a enterar además los que estén en esa ruta, ¿no? En cambio, si haces un montón de publicaciones, a lo mejor súper, bueno, pues súper feministas, pero a lo mejor desde un punto de vista quizás más reivindicativo, pues a tu marca no le trae, no es que le traiga nada malo, pero a lo mejor tampoco le trae nada bueno, ¿no? Entonces siempre creo que hay que hacer este doble pensamiento, simplemente os lo dejo ahí como reflexión, ¿eh? A lo mejor alguna no está de acuerdo, pero yo os lo dejo y lo que yo he vivido en mi caso. Luego, bueno, pues proyectar, bueno, y otro tema es que muchas veces hay ciertos temas de los que no podemos hablar sin calentarnos, ¿no? sin hacerlos demasiado profundos. Entonces, a mí me pasa con el tema que os comento, entonces, para hacer una publicación muy chunga, ¿no? En la que tendría que utilizar cosas que van a dañar a mucha gente, pues prefiero... Dime, Mercedes, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? Ay, que estás en Ahora, ya. Pues verás, Macarena, yo mi experiencia con esto, yo vuelvo a lo mismo, o sea, sinceramente, para mí es ser coherente, es ser quien soy y no ocultar. Si soy vegana, o sea... Sí, no, yo no lo oculto. Claro, y si en un momento determinado, verás, porque no lo digo por ti, ni por no, lo sé. Pero quizás para mí es que está muy conectado, o sea, para mí mi marca soy yo. O sea, claro. No hay nada que no me represente a mí. Entonces, en intentar, yo ya no quiero ser, ¿sabes quién no soy a estas alturas? Es verdad que yo he llegado hasta aquí a través de un proceso personal largo. Y una de las cosas que veo, que yo estoy viendo, y por eso ahora mismo he tenido un kick, yo llevo 2 años sin publicar en las redes, o sea, fíjate, ¿no? En ese proceso que tú decías de entrar hacia nosotras, porque yo he caído en eso, Macarena, yo he caído en tienes que hacerlo de esta manera, no sé cuánto, no sé qué, y llegó un momento en el que yo dije, esta no soy yo, y es súper importante lo que tú decías, no es no engañar al otro, es no engañarme a mí misma. No, eso totalmente. ¿Sabes? Entonces, si yo soy una persona que en mis valores, en mi misión y en mi propósito está, no, hombre, no es utilizar un lenguaje malsonante, no es herir a nadie, claro. pero si yo tengo mis creencias son que yo, en mi coherencia, soy una persona, tú has dicho, ¿no? Soy vegana o soy feminista o defiendo a las mujeres o eso, pues lo voy a decir. Yo creo que ahora a través de las redes sociales veo mucha falsedad, ¿sabes? En general. Y además no veo gente que realmente se moje. Yo creo que las mujeres en eso hemos sido muy pioneras y si tú reivindicas la sostenibilidad, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Y hay que ser valientes en ese sentido, porque si no, como nos perdamos en la vorágine del mundo, al final estamos creando lo que el mundo quiere y estamos siguiendo esa dinámica. Entonces, claro, totalmente.
me salgo de esta dinámica porque no es, o sea, nosotras podemos hacerlo de una manera distinta, lo sabemos, lo sentimos, estamos aquí por eso. Si no, no estaremos aquí, yo lo tengo clarísimo, ¿sabes? Y entonces nuestra tribu va a ser nuestra tribu. Y si además podemos con eso llevar, porque yo pienso mucho no solo en el público, en clientes, también pienso mucho en la generación que viene. O sea, igual que nosotras somos herederas de generaciones, de muchas mujeres, de muchos hombres, creo que también ese es nuestro legado. Y también por eso contamos nuestra historia y por eso estamos en el mundo, ¿sabes? Totalmente. Un poco, A lo que me refería es saber utilizarlo, ¿no? O sea, saber dónde a lo mejor te sientes cómoda compartiendo ciertas cosas y a lo mejor dónde te estás poniendo en una situación de exposición que a lo mejor no te interesa. O sea, por ejemplo, igual que no cuento en mis redes, en las redes de Ético, ojo, que soy vegana, por ejemplo, tampoco cuento que tengo una pareja, quiero decir. Claro, Porque hay ciertas cosas que no cuento. Claro. En cambio, sí que, por ejemplo, voy a hacer publicaciones de sostenibilidad, a lo mejor que tengan que ver con el impacto de la carne en cuanto a tal, y no lo hago porque sea vegana, lo hago porque soy una profesional de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que también ahí es un poco que nosotras entendamos que estamos siendo fieles a nosotras mismas y evitemos evidentemente, o sea, negarnos, ¿no? O sea, yo jamás me negaría, sino simplemente que sepamos dónde estamos comunicando y qué queremos transmitir a través de... Sobre todo que seamos libres. Yo pienso que ser libres en nuestra comunicación, tener esa libertad, como tú dices, o sea, si a mí no me apetece, como tú decías antes, si a mí no me apetece estar todo el día publicando sobre mi vida personal, sobre levantarme por la mañana, como tú dices, ¿no? Y ya está, pues no lo hago. O sea, ahí yo creo que sí se ve también yo creo que ahí se ve nuestra sabiduría a nivel personal y profesional. Claro, ¿no? totalmente. O sea, yo hago lo que quiero en ese sentido, con esa coherencia, y no porque todo el mundo, como tú decías, ¿no? Está bailongo, yo me tengo que unir al ritmo bailongo, sino que yo tengo esa libertad personal y pienso que para publicar lo que me dé la gana, como me dé la gana y de la manera que me dé la gana, desde esa autenticidad y desde querer empatizar y conectar con mi público y ya está. Claro, claro, eso No totalmente. ¿no? Como tú dices, Totalmente. ¿no? Sí, sí. O sea que... Pero siempre que... Mira, Paloma nos compartía también, ¿no? Que ella suele tomárselo con humor en las... dinos, Paloma. No, que he pensado que, bueno, lo compartía brevemente. Sí. Que sí que creo que es importante porque en mi caso el hablar de las mujeres y de su aporte a la historia es parte del proyecto. Claro. Es la esencia. Entonces, no puedo publicar o no me apetece publicarlo solo como conoce a las mujeres tal, pero porque me parece que no es la excepcionalidad, sino que es tan habitual que estemos en todos sitios que lo que quiero es tratarlo con naturalidad. Y solo una vez, quería contar, solo una vez me pudo lo que tú dices del nervio y tal. Y entonces estaba haciendo una ruta románica con un grupo súper agradable por estos montes de aquí. Y había una familia además muy simpática, con 2 chicos mayores con necesidades diferentes y capacidades diferentes, pero que estaban metidísimos en la ruta. Estábamos genial. Pero una señora hizo una aportación sobre una obra que habíamos visto y que habíamos comentado, ¿no? Y en esa situación, ella, que era abogada, habló de un tema sobre, pues era relacionado con la violencia hacia las mujeres, y entonces varias de las que estaban allí hicieron alusión, jolín, es que esto es de toda la vida, es que parece mentira, que esto no cambia, y digo, bueno, pues tenemos que ver esta alusión que ha hecho esta mujer abogada. Qué interesante es relacionarla con el arte, ¿no? Y con lo que estamos viendo, que es la vida y tal. Y entonces seguimos, nada, 2 minutos, 3 o 4 mujeres opinando de la invisibilidad de las mujeres en la historia. Y de repente un señor, que era el padre de estas criaturas del fondo, dice, pero aquí no hemos venido a hablar de románico. Y entonces nos quedamos todo el mundo así, y ha sido la única vez que luego además hasta pedí disculpas, porque es que me salió, digo, vamos a ver, de románico y de lo que yo considere que tenemos que hablar cuando estamos viendo románico, ¿no?
Totalmente, Entonces, totalmente. salió la mujer y con la típica frase de pero las mujeres también matan, que no tenía nada que ver con lo que estábamos explicando. Y ahí sí que conté hasta 10 y dije, aquí se quedó la historia, ¿no? Pero me costó mucho esfuerzo luego reconducir todo lo que era una ruta que estábamos viendo románico. Pero sí que es verdad que como yo lo había hecho con naturalidad, no había sido excesivamente, había sido vehemente, pero no agresiva ni violenta y tal, luego se me acercó mucha gente a Claro. decirme bueno, que qué inoportunidad de comentario, que estuviera tranquila, que había sido muy profesional y tal. Pero fue un momento que además es que tiras por tierra, porque claro, luego lo que yo le decía al resto de la gente, es que yo estoy trabajando para una fundación, la Fundación Nartex, que me contrata de guía y es que puede haber luego críticas negativas, Claro, salida de claro. pata de banco, porque es que la primera reacción es mal y luego ya plegue vela, pero que, bueno, somos así y así se nos ve. Y realmente cuando a mí me llaman ahora gente de la comarca que me conoce para hacer rutas es precisamente por eso que hago. Claro, pero porque es parte de tu marca, es una parte muy importante de tu marca. El equilibrio es muy difícil. Ya, total, total, total. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Cuando además estás, por ejemplo, en una minoría de algo tan social como es el ir a comer, ¿no? Y en eventos y tal, y el que siempre ser la señalada, mira que yo ya os lo digo, o sea, es que no tengo por qué ocultarlo, para mí es un orgullo mi condición y la dieta que he escogido, ¿no? Pero realmente me discriminan muchas veces, ¿no? Y hacen bromas y tal, bueno, ya lo llevo, yo llevo muchos años y ya lo llevo mejor, pero a veces, bueno, es difícil porque dices, bueno, pues es que, ¿por qué tengo que estar aquí como tan expuesta? Porque Entonces, tengo que cambiar y volver al discurso que quieren, porque estoy en un grupo de 50 personas que son mujeres de una asociación que han venido 7 señores que son los que empiezan a removerse. claro, claro. Entonces yo no voy a renegar de ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí es el equilibrio ese bueno, que también con los años vamos, yo creo que todas haciendo callo, ¿no? Y vamos sumando un poco, bueno, experiencias a nuestra comunicación, porque todo esto al final es que es lo que va definiendo nuestra comunicación, ¿no? El cómo ir saliendo de este tipo de baches. Claro, y es parte del storytelling, porque es parte importante de mi historia. Claro, 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 en tu caso es que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, nada, bueno, como nos queda poquito, os voy a compartir, nada, que simplemente hablaba, mira, sí, los tenía aquí los ejemplos, que bien, os lo iba a abrir directamente en la web. Os quería compartir algunos ejemplos que a nivel visual, bueno, no es casualidad esto que os acabo de comentar, que justo ahora me aparece una marca de carne vegetal, pero bueno, se me ha visto un poco el número, pero no lo hago por eso, lo hago porque a nivel visual, aparte de ser una marca que utiliza el amarillo, que como hemos visto antes, espera, voy a abrir aquí para que lo podáis ver mejor. Que utiliza el amarillo, que decíamos un poco que va, bueno, felicidad, tal, es una marca que hace un activismo desde un punto de vista muy positivo, nunca utilizan pues las imágenes más crudas del tema por ejemplo, del tema que ellos tratan, ¿no? Que es el tema bueno, de dejar de comer carne o sustituir de alguna manera la carne, pero me parece que, bueno, que lo hacen de una manera como muy positiva. Ay, disculpad que no veo esta. Ay, ¿qué es? Aquí, ya está. Vale, bueno, esta es la que os decía, ¿no? Un ejemplo, ahora vemos más, ¿no? Pero bueno, ellos a nivel visual, fijaos en todo lo que hemos ido hablando. Para empezar, pues, bueno, utilizan siempre elementos amarillos porque lo tienen muy definido. Fijaos también lo que decíamos antes de las tipografías. Utilizan una tipografía como súper de sentencias, ¿no? Que es bastante clara. Y bueno, y ellos al final también están utilizando muchos recursos de vídeo y tal, en el que están de alguna manera pues intentando emocionar a gente de diferentes, bueno, pues diferentes estatus, diferentes edades, diferentes culturas y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen un poco una comunicación bastante diversa
y que me parece interesante y siempre suelo poner de ejemplo. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Han hecho una acción con una asociación que se llama Adopta a un Abuelo y hacen vídeos de recetas con estas personas, con estos abuelos y abuelas de Adopta a un Abuelo, ¿no? Entonces, esto al final acerca mucho más, es como una marca muy joven que a lo mejor las abuelas y los abuelos tienen más reticencia, ¿no? De esto qué es, esto no es pollo, esto qué es, y ellos hacen recetas con ellos para, bueno, para de alguna manera acercarlo también hacia un público pues, más maduro y que también tenga ese componente social, ¿no? De que la gente conozca esa asociación y demás, yo qué sé. Pues, por ejemplo, también con el tema del feminismo, ¿no? Pues no es casualidad que patrocinen el equipo de fútbol femenino, que es como el que no sale tanto, ¿no? Este tipo de cosas al final hacen que conectes con la marca de alguna manera, que te caigan bien. ¿Sabéis estas marcas que seguro que algunas tenemos en mente de, es que esta marca me cae bien y no sé por qué? Bueno, pues a mí me pasa con esto y de verdad que no es por los productos, sino porque el tipo de comunicación que hacen da gusto verla, ¿no? Y eso pasa en mi caso, con pocas marcas. Ahora os voy a enseñar otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me gusta mostrar, que es muy de identidad visual. Mirad, es una chica que hace pastelería, repostería, disculpad. Mirad el tipo de fotos que utiliza, con un fondo negro súper potente y esto lo que os quería comentar es que yo siempre que veo una publicación de esta marca, sé que es ella, porque es súper característico. Evidentemente es alguien que sabe hacer muy bien las fotos y sabe utilizar muy bien ese recurso, pero pensad en cuál es vuestro fuerte también y utilizarlo en redes en este sentido para apoyar vuestra comunicación, ¿vale? Otra marca que me gusta compartiros, vais viendo, ¿no? Las marcas diferentes que voy abriendo pestañas, ¿vale? Que me gustaría, no sé si la conocéis, es una marca de ropa, una tienda que está aquí en Mallorca y es muy rollo, pues eso, buen rollo y tal, ¿no? Y esta sí que utiliza mucho el recurso que hablábamos antes de bailar. Pero es que salen bailando con los modelitos de ropa que llevan y te cuentan cómo quedan. Además utilizan cuerpos diversos, diferentes tallas, no son chicas de anuncio tal, ¿no? Entonces utilizan este buen rollo, estos bailes tal, para mostrarte la ropa y que de alguna manera la sientas más cerca y tú te veas llevando esa ropa. Me parece que es un buen ejemplo de comunicación de marca también. Y nada, y para terminar, esto es una agencia de comunicación bueno, que os quería enseñar que hacen, pues por ejemplo, aquí su color es el rojo. Y vais viendo cómo en el muro tú vas intuyendo detalles en rojo, ¿no? Pues no, estas cosas no son casualidad, son las cosas que tenemos que ir construyendo bueno, para transmitir esta armonía. Y bueno, ir combinando diferentes formatos para al final poder mostrar todo lo que quieres mostrar en tu comunicación. Y nada, estoy ya casi sobre la hora. No sé si alguna tiene alguna duda. Creo que la siguiente sesión la hará Laura, que es mi compañera de Genético, que hablaremos sobre bueno, cómo construir este plan de comunicación desde los valores, pero hablaremos también de tipos de clientas, hacemos un poco popurrí porque sabemos que son sesiones muy cortas, sabemos que vuestras dudas se suelen repetir e intentamos ir un poco a resolverlas. Nada, le pasaré la presentación a las compañeras de juntas y eso, si alguna tiene alguna duda, pues es el momento. Y si no, bueno, me la puede hacer llegar a través de Ana o de Daria o de cualquiera de las compañeras de juntas. Mercedes, que muchas gracias a vosotras. No, cuando salen así también las formaciones, normalmente porque participáis y porque apoyáis con eso a que salga bien. Así que gracias a vosotras, espero que no se os haya hecho tostón, que es lo que intento evitar. Nada, gracias, muy interesante, me hubiera gustado coincidir con vosotras en Mallorca. Ya, yo llevo aquí 10 años ya, o sea, no hay quien me eche de la isla. Pero bueno, también tengo que deciros que ha llegado el calor y yo me voy al norte porque ya aquí se pasa regular. Así que nada, bueno, un placer y que mucha suerte con vuestros proyectos. Espero que coincidamos en otros encuentros de juntas. Gracias.